Hola, buenas. Soy el maestro Fide Pérez Daniel de Corrientes, pertenezco al programa Ajedrez Educativo de la provincia y en esta ocasión, para la clase del día miércoles 21-10 de octubre, le traigo la partida jugada entre Susan Polgar y Apple. Susan Polgar es una de las hermanas, de las tres hermanas Polgar, que fueron jugadoras muy, pero muy fuertes y que ella, sí, ella terminó siendo campeona mundial femenino. Creo, creo, si mal no recuerdo, que era la mayor. En esta partida manejaba las piezas blancas con E4. La negra responde con una defensa siciliana, las blancas desarrollan un caballo y tras la jugada de 6, las blancas deciden abrir el centro con D4. Esta es una manera interesante para jugar contra la defensa siciliana, puesto que de esta forma estamos centralizando el caballo, abriendo la posición y teniendo un centro más avanzado que el adversario. Las negras desarrollaron el caballo F6, las blancas lo defienden el peón D4, tras esto las negras juegan con A6 y las blancas acá continúan con alfil C4. Es un buen desarrollo de las piezas blancas debido a que todas están en el centro. Las negras continúan con E6, también era otra posibilidad B5. Pero la jugada de 6 lo que estaría tratando de amenazar es la captura en E4 y tras caballo por E4 una jugada para recuperar la pieza como D5. De esta manera el centro de las blancas estaría desapareciendo. Esto no era posible en una jugada anterior, es decir, en este momento, porque existiría la jugada alfil por F7 y a pesar de estar en igualdad de materiales, el rey negro se encuentra muy indefenso y ha perdido su enroque. Tras E6 y viendo que las negras están amenazando caballo por E4, las blancas deciden poner su alfil en B3. Las negras continuaron con el desarrollo del alfil, las blancas se enrocaron, las negras ponen la dama en C7, existían otro tipo de jugadas como enroque, caballo C6, eran otras posibilidades. Las blancas continúan con su desarrollo y tras este momento las blancas han terminado el desarrollo de todas sus piezas menores. Podría continuar de varias formas para conectar las torres, pero plantean un ataque con el avance F4. Este tipo de avance planea llevar el peón hasta F5, también da un poco más de libertad para que exista pasajes de la dama hacia el flanco del rey, con lo único que hay que tener muchísimo cuidado es con esta diagonal, ¿sí? Porque es una diagonal que se ha debilitado mucho y que el rey puede sufrir algunas amenazas. En esta ocasión las negras continuaron con alfil D7, las blancas tienen varias formas de pasar la dama, una es directamente con la jugada dama F3. Vemos que de esta forma ya todas las piezas están en armonía actuando cerca del centro y las torres conectadas. Las negras continuaron con torre C8. Otra posibilidad sería tratar de enrocar. Es verdad que el enroque parece un poco vulnerable, pero no hay mejor situación para el rey que el flanco de rey defendido por varias piezas y de esta manera seguir el resto de la partida. En esta ocasión continuó con torre C8, a lo cual las blancas aprovechan y abren la posición. Si la posición se abre, la columna, tanto la columna D como la columna E estarían atacando directamente al rey negro. Ahora las negras trataron de cerrar la posición jugando caballo por D4, alfil por D4 y E5. De esta manera ya no se produce más algunos cambios de peones que llevaría a la apertura de las columnas. Tras alfil E3, las negras continuaron con alfil C6. Esto aumenta la presión sobre E4 y controla una casilla que ha quedado débil debido a los avances de los peones. Debemos recordar que cada avance de peón genera una debilidad. Al avanzar el peón de E6 a E5 dejamos débil la casilla D5, puesto que esta casilla no puede ser controlada por ningún otro peón y tendrá que ser controlada por piezas.
En esta ocasión, las blancas podrían haber seguido con torre a E1, tratar de defender muy bien el peón de E4 y finalmente mover la dama. Pero Susan no se detiene y continúa presionando a las piezas de la jugada dama G3. Ahora ya el enroque es una posibilidad un poco más difícil de hacer, puesto que tras enroque vendría la jugada alfil H6 y tras caballo G5, caballo H5 digo, vendría la jugada dama G4 y existen grandes amenazas sobre la posición negra. Entonces las negras ya no tienen la posibilidad de enrocar y deciden jugar con torre G8 defendiendo el peón de G7. Las blancas continuaron con alfil G5 y todavía nos sigue siendo posible capturar el peón de E4 debido a varias amenazas. Primero, tras caballo por E4, seguiría caballo por E4. Si se captura en G5, las blancas tomarían de caballo. Entonces, podríamos seguir alfil por E4, pero después de alfil por E7, dama por E7, existiría la jugada F6, con lo cual el peón no puede ser capturado porque la torre está suelta y se apunta en F7, se conseguiría abrir la columna F y de esta manera ambas piezas conectarían un ataque muy potente sobre el peón. Es mejor tratar de mantener la posición lo más cerrada posible. Las negras continuaron con B5. Las blancas capturan. Este movimiento, tanto alfil G5 como alfil por F6, es un movimiento que va a favor del control de la casilla de 5. Las únicas piezas que podían tratar de defender ese control eran el alfil y el caballo, y con esta maniobra de Susan Polgar terminarían cambiando una pieza que controla esa casilla y de esta forma haciéndose dueñas de la casilla de 5. Las negras continuaron con alfil D8. Lo que estaría tratando de buscar es diagonales mejores para ese alfil. Pero esto permite la fuerte jugada F6 señalada anteriormente. Las negras continuaron con G6 y ahora las blancas capturan en C6. Deciden jugar A3, una jugada muy tranquila que evita el avance de D4. Posteriormente tratarían de traer piezas para defender el peón de C2 y finalmente una vez que llegue el caballo en D5 será una pieza imposible de desalojar, puesto que ya no existe peones que lo puedan echar ni tampoco piezas que puedan ser cambiadas por ese caballo. Continuó la partida con dama D7, dama C3, dama D3, dama E6 y caballo E5. Las negras continuaron con torre C4 y tras esto Susan Polgar no se apresura y realiza el movimiento C3. De esta manera ya se bloquea y se neutraliza cualquier tipo de presión que pueda existir por la columna C. Es decir, que la columna C de las negras quedó bastante en poco uso. Las negras continuaron con rey D7, puesto que es un movimiento que trata de buscar la actividad de la torre, si no la torre quedaría en G8 bastante encerrada. Bien, en esta posición podemos ver que el caballo es una pieza muy poderosa. Está en el medio del tablero, está apoyado por un peón y estaría siempre amenazando a algunos dobles. Por ejemplo, en B6 y en F6 si este peón no estuviera. Tras esto las blancas deciden abrir el flanco de dama. De esta manera estarían consiguiendo el ingreso de la torre por la séptima fila. Tras alfil C7 continuaron las blancas peón por peón y torre A7. Acá existe ya una amenaza de ataque doble. Puesto que el alfil está clavado, las blancas podrían jugar caballo B6 y capturarse a la torre. Las negras entonces juegan torre B8 impidiéndolo. En estos momentos debemos de tener cuidado si tratamos de llevar todas las piezas, porque existirían algunos ingresos un poco molestos por el flanco del rey. También
si sacamos las torres de la primera fila, debemos tener en cuenta que el rey necesitaría algún aire. Entonces acá las blancas deciden hacer H3, que evita el ingreso de la dama a la casilla G4, le da un aire al rey, pero en realidad está amenazando algo muy fuerte en esta posición. Las negras jugaron H5, con lo cual ya tras este grave error la posición terminaría en pocos movimientos. Les invito a que paren el video, vean esta posición y traten de solucionarla. Juegan las blancas y ganan. Bueno, espero que hayan pausado el video, que hayan tratado de buscar la solución y ahora pasaremos a verlo. En esta posición debemos de ver que la dama negra está con muy poco movimiento, no puede irse a ninguna casilla por el flanco de rey. Y ese es el factor vital en esta posición, porque si logramos atacar a la dama y además quitarle la casilla de 8, vamos a conseguir ganarla. Entonces de esta manera las blancas hicieron la fuertísima jugada dama por C4, B por C4 y caballo por C7. Se ataca a la dama y la dama no tiene movimientos. Estuvimos señalando que la dama no se puede mover por el flanco del rey, tampoco por el flanco de dama y tampoco puede retirarse de esta casilla. Con esta brillante combinación, las blancas se hicieron con la partida. Espero que les haya gustado esta partida donde el caballo demostró tener un increíble poder sostenido por un peón y que de esta manera pudieron ganar las blancas. Susan Polgar pudo ganar una brillante partida. Los invito a participar de la próxima clase y a seguir estos videos y en nuestras redes del programa Ajedrez Educativo. Hasta la próxima.